Bienvenidos a una nueva edición al programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde el colegio. Hoy vamos a conversar con la licenciada Judith Corella Elizondo. Bienvenida, gusto tenerla aquí. Ella es máster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Laboral Público, y vamos a comenzar un tema muy interesante sobre la evaluación del desempeño en la administración pública. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tuvimos recientemente el gusto de escucharla en una ponencia, en una actividad aquí en el colegio que organizó la Contraloría General de la República, don Hansel Arias, a quien saludamos, y también la Comisión de Derecho Administrativo de este colegio, precisamente sobre eso. El tema era evaluación del desempeño en la administración hacia un cambio de paradigma en los sistemas de empleo público, y allí usted explicaba mucho sobre este tema de la evaluación del desempeño. Nos pareció importante traerlo aquí para que los televidentes conozcan un poquito más, y quizás para hacer un marco ahí, que la gente entienda de qué se trata. ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es el fundamento de la evaluación del desempeño en la administración pública? Claro, un tema muy interesante, muy, si se quiere, actual, de relevancia, una herramienta que se puede utilizar y rescatar, que además encuentra sustento constitucional, ¿verdad? Encontramos que todo servidor público tiene que rendir cuentas, que es lo que dice el artículo 11 de la Constitución Política. No solo los jerarcas. No solo los jerarcas, exactamente. Y de alguna forma ese artículo, más el principio de idoneidad que debe caracterizar a todo funcionario público, orienta la razón de ser de una evaluación del desempeño. ¿Qué es una evaluación del desempeño? Bueno, es una herramienta que se crea, ¿verdad? Que se crea. Hay especialistas, no necesariamente abogados, puede ser un ingeniero industrial, puede ser un especialista en recursos humanos, que elaboran una herramienta, y la palabra clave de estas herramientas es la objetividad, ¿verdad? Estas herramientas se caracterizan por evaluar, si se quiere, dos indicadores: uno que tiene que ver con la parte cualitativa del funcionario, sus cualidades gerenciales, su forma de expresarse, su interrelación con el personal, eso es cualidades, y la otra que es cuantitativa, que es, por ejemplo, cuánto trabajo elaboro, si cumplo mis metas, si llego a los resultados que esperan de mí. Pero ambas herramientas, ambos indicadores tienen que ser objetivos. Entonces, una de las palabras más importantes de esta entrevista es la objetividad, porque incluso el indicador subjetivo o el indicador cualitativo debe ser objetivo. Yo tengo que saber cómo mido, por ejemplo, que una persona tiene capacidad gerencial. Bueno, porque soluciona conflictos. ¿Cómo mido esa solución de conflictos? Y todo eso se elabora a través de este instrumento que se conoce como evaluación del desempeño. Y que es muy importante porque el tema de la objetividad, porque o puede favorecer a quien no esté haciendo bien su trabajo y acahuetearlo, como decimos en buen tico, o más bien ser una herramienta de coerción para afectar a un buen empleado, por ejemplo. Por eso creo que es un tema además que es muy importante traerlo para entenderlo bien, tanto por aquellos que hacen las evaluaciones como aquellos que somos sujetos de ellas. Me parece muy importante. Sé que hay diferencias entre, que no es como cuadrado. Recientemente leí en La Nación un artículo, porque estaba hablando que el Mideplan iba a estar a cargo de ciertas partes en esto, y entonces la gente se asustaba. No, hay diferencias, por ejemplo, en el servicio, en el sector bancario, en el sector, en las instituciones, hay articulados diferentes, hay cierta flexibilidad. Pero ¿cómo es, Judith Corella, esto? ¿Cómo funciona? ¿Sirve? ¿A qué propósito apunta? Precisamente la clave y el éxito de una herramienta que funcione es que esté hecha a la medida. No puede haber, por ejemplo, una herramienta que mida de la misma forma a un gerente, que mida de la misma forma a un funcionario que realiza quizás funciones específicas, ¿verdad? Ese secreto de esos indicadores son los que llevan a un resultado exitoso de manera que pueda yo discernir cuando una persona es idónea, pero también esa idoneidad sirve para poder decir, bueno, esta persona merece una beca, esta persona merece un ascenso, esta persona merece concursar, y ese desempeño le va a dar un puntaje mayor a la hora de concursar para ese puesto.
Entonces esa idoneidad no solamente se da desde el inicio de la relación en el sector público, sino que la idea de esta evaluación sirva para que la idoneidad se mantenga durante toda la relación, ¿verdad? Entonces, efectivamente la herramienta, el mismo Mideplan en ese reportaje que menciona decía, bueno, nosotros no vamos a elaborar la herramienta, porque no puede ser una herramienta generalizada, no, tiene que ser inclusive no es una receta. No puede ser una receta, tiene que ser una herramienta para el área gerencial, por ejemplo, y una herramienta para el área de ventas, una herramienta para el área de contratación administrativa. No puede ser la misma, porque todos tienen fines y metas distintas que hay que saber evaluar, ¿verdad? Estaba pensando de nuevo en el tema de favorecimientos inadecuados o al contrario, de trabas. Qué importante saber que las reglas estén claras, que sean iguales para todas. A mí un tema que me apasiona es el rule of law, siempre digo que todos somos iguales ante la ley, que uno no puede aplicarla como quiera para unos y para otros diferente. Sucede similar en la evaluación del desempeño, es un rapport al que uno puede apelar para saber si está siendo bien evaluado o no, o si está haciendo bien su trabajo o no. Claro, y al mismo tiempo tener esa herramienta libre de discriminación, libre de subjetividades, ¿verdad? Que no simplemente me digan, bueno, es que es el mejor trabajador porque su jefatura considera que lo es, pero no tiene su indicador del desempeño. Hay que liberarse de eso. Ahora, digamos, el tema de la discriminación con la reforma procesal laboral que viene a hacer todavía, pues, estar más sobre la mesa, no pueden haber criterios discriminatorios, ¿verdad? Ni criterios preferenciales o por preferencias o por gustos individuales. Tiene que estar fundamentado y es uno de los elementos que la jurisprudencia misma ha llamado como el elemento objetivo de la prueba, ¿verdad? No basta, por ejemplo, en un juicio llevar 5 testigos que digan que la persona está en bajo desempeño. No basta, la jurisprudencia no lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque para eso se requiere una prueba objetiva, medible, que sea libre de todo tipo de discriminación. Bueno, es una salvaguarda, una protección para el empleado que celebramos que exista. En el programa anterior conversaba yo con don Eugenio Jiménez, el tocayo, Eugenio Solano, sobre la carta de despido y tal. Por ejemplo, esto es una de las cosas en las que si no hay una buena evaluación, si no existe evaluación, no ha sido evaluado, ¿cómo puedo yo despedir a alguien? O hay una protección para el empleado que puede decir, no, mira, a mí nunca me han apercibido ni me han evaluado, ¿cómo puedo yo saber si estoy haciendo algo bien o mal? Correcto. Inclusive, bueno, a nivel de jurisprudencia, si no hay o no desconozco un antecedente para el sector público, pese a como sí hay que aclarar que el mismo Estatuto del Servicio Civil cuenta con esta herramienta en la normativa. No he logrado identificar una jurisprudencia de despido por bajo desempeño en el sector público. Sin embargo, en el sector privado sí hay bastante jurisprudencia que ha requerido, por ejemplo, una serie de pasos para poder probar que esa persona sí incurrió en un bajo desempeño por su propia voluntad, ¿verdad? Porque hoy me levanté y dije, yo de hoy en adelante voy a ser de bajo desempeño. Bueno, y existe, me comentaba usted fuera de cámaras, un artículo español en relación con eso. Cuéntanos un poquito más de qué se trata. Sí, hay un voto muy interesante que es del año 2003, que es de la Sala Segunda, es la resolución 105 del 2003, que precisamente la jurisprudencia nuestra lo utiliza a partir de una doctrina española de Garrete Castro, Francisco Javier, que explica este autor que hay que diferenciar, y el término es fuerte, perdón, pero es un término que permite entender bien la diferencia, que hay que diferenciar entre una persona con ineptitud para ejercer el puesto y una persona que tiene voluntariedad, imputabilidad, que hoy me levanté y dije, hoy no voy a trabajar bien y de en adelante no voy a trabajar bien. Entonces, hay una intención hay clara, una intención y una culpa. No una falta de capacidad, digamos. Exactamente. Inherente. Que es lo que el autor le llama ineptitud. Sí. Al buen estilo español, aquí seguro diríamos incapacidad o limitación. Exactamente. Eso es lo que le llama la jurisprudencia el elemento de naturaleza subjetiva, la voluntad. Y el de naturaleza objetiva es la prueba, que es lo que hablábamos. Bueno, tiene que existir la herramienta, tiene que ser reiterado. No puede ser que en una única ocasión ya yo vaya a despedir a la persona por bajo desempeño. Tiene que haber una reincidencia. ¿Hay en la administración alguna regulación en cuanto a la periodicidad de la evaluación?
En la legislación, por ejemplo, en el servicio civil se hace una vez al año, que bueno, mi criterio muy personal es que es una evaluación en un espacio de tiempo muy largo, porque la misma jurisprudencia de la Sala Segunda ha considerado reincidente el periodo de 3 meses, ¿verdad? Por el principio de actualidad de la sanción disciplinaria. No te pueden imputar una falta que cometiste el año pasado, ¿verdad? Y si ocupo reincidencia y solo lo hago una vez al año, tengo que esperar, por ejemplo, 3 años para poder marcar esa reincidencia. Y hay actualidad en 3 años, ¿verdad? Existe una actualidad de esa falta. No, y la protección del Estado de darle el servicio adecuado y de velar que sus funcionarios cumplan las funciones para las cuales han sido designados. Es también una responsabilidad, digamos, del Estado de cuidar que funcione y no tanto tiempo, me parece a mí. Es una herramienta que es difícil de operar, ¿verdad? Uno de los argumentos que uno escucha cuando implementa una herramienta de estas en el sector público es que no es fácil operarla, ¿verdad? Y requiere todo un bajado de información, una recopilación de los resultados. Entonces también pedir que sean 3 meses es muy ambicioso, ¿verdad? Máxime en instituciones muy grandes. Pero sí se puede hablar, por ejemplo, de 6 meses, digamos, sector bancario. Conozco normas en el sector bancario que hablan de 6 meses. Sería una bonita reflexión para que aquellos que están trabajando en la administración evalúen la periodicidad de sus evaluaciones. Y claro, depende de, me imagino, capacidad instalada y otras cosas, pero que conviene considerar. Qué bueno que estamos hablando de esto para que eso suceda así. Me gustaría que conversáramos, sé que ha habido varios votos de Sala Segunda, de la Sala Constitucional, en el tema de incentivos, por ejemplo. Coméntenos qué es lo que habla estos votos, de qué se ha tratado, ya que estamos entrando a hablar de votos. Sí, tal vez hablar de la parte motivacional de la herramienta, ¿verdad? Hablamos de que, bueno, que si logramos detectar que una persona hoy se levantó y dijo, en adelante voy a hacer de bajo desempeño, podría tener una consecuencia negativa que podría ser una sanción o inclusive un despido. Pero también estas herramientas, como decíamos, sirven para motivar, para otorgar becas, para hacer un ascenso, para un concurso. Y hay alguna posibilidad, no en todo el sector público, pero en los que tienen cierta autonomía para regular su materia salarial, de otorgar un bono o un incentivo económico, porque el funcionario cumpla o sobrepase la meta a la que la institución le estaba pidiendo, ¿verdad? No es el cumplimiento de las funciones mínimas, sino que sobrepasa. Esos bonos son bonos de naturaleza salarial, sí se han reconocido principalmente en el sector bancario, y precisamente sobre este tipo de bonificaciones es que hay algunos ejemplos de la Sala Constitucional de cómo es que se pueden reconocer y cuáles definitivamente no son viables a nivel constitucional. Bueno, este es un tema que también es bueno que lo conversemos. Tal vez podemos ir dejando esto para el siguiente segmento, pero es importante porque a la luz de acuerdos entre empleados y empleadores, beneficios que se dan en el sector, sobre todo en el sector público, la gente discute cuáles de ellos son justos o no. Puede el sistema, el presupuesto, ahora que está tanto el tema de la discusión del plan fiscal, soportarlos. ¿Cuál es la validación o la justificación de que se den? No todos son malos, no todos son necesariamente buenos, no todos son constitucionales. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y cuando regresemos conversamos un poquito más de esto? Quédese con nosotros, ahorita vamos a continuar con este programa desde el colegio. Los dejamos en este momento con una interesante información del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos. A veces necesitamos pasar la página, cambiar. Por eso llegamos a un acuerdo. Gracias a nuestro notario, todo concluyó de la mejor manera. Para todos los momentos de su vida, consulta a su abogado y notario de confianza. Gracias por continuar con nosotros en este programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica,
Desde el colegio estamos conversando con la licenciada Judith Corella Elizondo, máster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Laboral Público, sobre la evaluación del desempeño en la administración pública. Y estábamos hablando sobre el tema de la evaluación para reconocimiento de incentivos y diferentes votos que han habido. Y vamos a conversar sobre la constitucionalidad o no de algunos, cuáles se pueden y cuáles son apropiados y cuáles definitivamente no. Sí, tal vez recordar, devolverme un poco en que incentivos también podemos entenderlos como aumentos salariales, traslados de puestos, reconocimientos de becas, nombramientos, ascensos. Todo eso también está basado o puede considerar el resultado de una herramienta de evaluación del desempeño para la toma de una decisión. Pero sí han habido algunas instituciones del sector público que han reconocido un incentivo económico. Como es uno más de los que se puede dar. Uno más. No en todas, ¿verdad? Porque tenemos que tener por principio de legalidad, una autonomía en materia de salarios que nos permita implementar, que también es un tema complejo, ha sido cuestionado, ¿verdad? Como de si con las finanzas públicas es viable reconocer este tipo de incentivos. Pero bueno, al margen de eso, sí hay instituciones bancarias que lo reconocen. Y uno de los principales requisitos de ese reconocimiento, que incluso lo ha dicho la misma Contraloría, lo dijo en el año 2015, es que las finanzas institucionales lo permitan. ¿Esto qué significa? Si sabemos que no es el contrapelo, no es porque tengo un derecho, sino es que la finanza lo permite. Exacto, esa es como la llave número uno que permite que empiece el proceso, que surja el proceso. Si esas finanzas no lo permiten, no podemos distribuir algo que no tenemos, ¿verdad? En épocas de crisis no se puede distribuir. Es como en una familia, me parece estar hablando con mis hijos. Exactamente. Además de eso, sí han habido algunos antecedentes, principalmente cuando se han evaluado convenciones colectivas, que son leyes entre partes, ¿verdad? Que se tienen naturaleza de ley y se otorgan beneficios. La Sala Constitucional, por ejemplo, en el caso del Banco Popular del año 2006, identificó que reconocer un incentivo sobre una evaluación del desempeño que se saca la nota mínima, ¿verdad? Que es el mínimo esfuerzo, así se puede leer, que es un 70, no está justificado, ¿verdad? Porque el incentivo es para premiar el cumplimiento de un esfuerzo por encima del mínimo, el esfuerzo máximo. Extraordinario, digamos. Extraordinario. Lo ordinario es lo que se espera que usted haga. Exacto. Es más, es tu obligación como funcionario público, ¿verdad? Porque si no estarías incumpliendo con precisamente la idoneidad para cumplir tu puesto. En ese momento, la Sala Constitucional claramente dice que es claro que premiar el esfuerzo mínimo que debe realizar un trabajador en el desempeño no encuentra respaldo en una razón objetiva. Volvemos a la objetividad. Los indicadores de medición de una herramienta tienen que ser tan objetivos y tan medibles que hasta puedan justificar por qué o a partir de qué nota es el máximo esfuerzo. Por ejemplo, un 90 o un 95 o un 99 o un 101, ¿verdad? Todo eso tiene que quedar establecido en esa evaluación. Sí, si no sería invalidar el propósito de la evaluación. Exactamente. Y caeríamos en evaluaciones subjetivas o que fácilmente ante una instancia judicial pues no van a ser consideradas como prueba suficiente. Yo creo que y la razón de haberme invitado también es levantar el perfil de la importancia de esta evaluación. Y no es solo hacer un check y sí las hacemos y todos los años y cumplimos y todos los departamentos entregaron los legados. Es que tienen un propósito y sirven a un propósito que debería ser de poder objetivamente ver que la gente está haciendo lo que se espera, pero además premiar a aquellos que están haciéndolo de manera extraordinaria, que hacen un esfuerzo por agregar más valor al servicio. Si nos vamos, por ejemplo, en la mesa redonda que teníamos en la actividad del colegio, uno de los ejemplos de otro de los expositores era que la herramienta, por el contrario, no te permitía poner una nota inferior a 90. Si lo vemos al revés, ¿verdad? La herramienta más bien estaba pensada para nunca ser inferior a 90 y él quería poner un 70, ¿verdad? Entonces, el secreto de estos procesos es tener una herramienta adecuada y objetiva.
Por ejemplo, otro de los votos interesantísimos, este es inclusive pues del año 2000, desde el 2000 ya la sala ha estado estudiando estas cosas, igual Arrecope, en su convención colectiva, ellos entregaban un incentivo o bono, que para efectos jurisprudenciales en Costa Rica no hay una diferencia entre un incentivo o bono, pago por desempeño, no importa, todos son igual de naturaleza salarial, un bono por asistencia. ¿Eso qué significaba? Que si el trabajador iba a trabajar, le daban un bono. Entonces la Sala Constitucional claramente le dice, en el voto 7730 del 2000, que remunerar extraordinariamente, o sea, a través de un bono, el deber de asistencia al trabajo es un evidente exceso injustificado. ¿Por qué? Porque el asistir al trabajo es un deber de la relación laboral. Y es algo por lo que ya le pagan. Exactamente, exactamente. Entonces sí vemos efectivamente el objetivo de una herramienta de evaluación es premiar el máximo esfuerzo, el esfuerzo extraordinario, como mencionabas, ¿verdad? No lo mínimo, ni lo que forma parte de mis obligaciones como funcionario público. Interesantísimo. Papá fue toda su vida funcionario público y orgullosísimo de serlo. En mi casa había mucha lección de la excelencia, de buscar siempre servir mejor a su país. Por eso me gusta muchísimo que hablemos de este tema y ojalá, aunque suene un poco así como cursi o nerdo, dirán la gente, no, que desarrollemos un buen orgullo por servir bien al país y hacerlo con excelencia. Estábamos también hablando de este mismo bajo desempeño y de los votos, no sé si hay alguno más que quisiera mencionar. Sí, tal vez les traje uno interesante también del Banco Nacional, de la Convención Colectiva, que no es precisamente un bono por herramienta del desempeño, pero nos permite un poco comprender cuál es la línea que se ha seguido por la jurisprudencia. Este es del 2007, y entregaba un incentivo, el Banco Nacional, por años de servicio, pero sin medir. Simplemente si yo iba cumpliendo años de servicio, el bono me era entregado. Si trabajaba bien o mal, no importa. No tanto, importaba, exactamente. Entonces igual el razonamiento es el mismo. Se le dice, bueno, que se trata de un incentivo que se paga por cumplir los deberes normales. Volvemos a que no se premia lo mínimo ni lo normal, ni lo que es ya una obligación, ya que se otorga con una calificación de satisfactorio, con lo cual se premia el esfuerzo mínimo que debe realizar un trabajador en el desempeño de sus funciones, y una vez más no lo consideran adecuado, constitucional ni viable. Sí, no es por un esfuerzo, es por algo que se da naturalmente, por solo estar trabajando. Exactamente. Entonces yo creo que estos tres votos nos permiten comprender muy bien cuál es la naturaleza y el objetivo de contar con una herramienta para premiar el esfuerzo mayor. Quizás para finalizar, el último punto es, así como puede ser utilizado para incentivos, puede usarse para sancionar, para sancionarles bajo desempeño, para hacer causas de despido, por ejemplo. Sí, de hecho, en el sector público lo que es el Estatuto del Servicio Civil ya existe y lo considera como una causal de despido. Por ejemplo, el 162 del mismo estatuto dice que si la calificación de un servidor es insuficiente 2 veces consecutivas, que recordemos que son 2 años, que es un poco, lo hablamos de que sí es mucho tiempo, o inaceptable una sola vez, o sea, probablemente es un 50, un 40, eso se establece en la misma herramienta. ¿Cuándo es inaceptable? Bueno, puede ser un 50, un 40, conozco instituciones con 40, que es inaceptable. Previas advertencias y sanciones del caso, que ahorita puedo explicar un poquito mejor esto, eso ya es falta grave. Recordemos que en el sector público pues hay que seguir un debido proceso, ¿verdad? Y clave también entender que dice previo advertencias y sanciones. Aquí sí la misma jurisprudencia del sector privado ha establecido una serie de pautas o ha aclarado cómo yo voy teniendo esa trazabilidad de lo que yo fui midiendo, ¿verdad? Primero que nada hay que tener una norma que me diga cuáles son las condiciones para evaluar, cuáles las soluciones si yo identifico una persona con bajo desempeño. ¿Qué significa esto? Yo lo identifico, lo primero que tengo que saber
es si esa persona, lo que hablábamos, es inepto o si algo está pasando en su entorno. Por ejemplo, si mañana me cambian el sistema informático por una cosa ultra compleja, evidentemente, pues si a mí no me capacitan, yo no voy a tener un buen desempeño. Se ha hablado también de casos en donde tengo una condición personal, mi esposo, mi hijo tiene un cáncer, no voy a tener un desempeño adecuado. Ese tipo de factores externos se identifican. Entonces, tengo una norma, identifico si algo está pasando. Una vez que se identifico que algo está pasando, yo detecto que el trabajador puede mejorar, lo someto a lo que se llama un plan de mejora, ¿verdad? Que es un acompañamiento en donde lo capacito, en donde lo voy guiando, en donde quizás lo evalúo para ver qué tipo de cualidades o conocimientos tiene, para ver si está en un puesto, me vas a poner a un abogado a sacar los estados financieros. Bueno, podría ser, sí. Pero no es, ese tipo de cosas hay que identificarlas. Después de que lo pasas por un plan de mejora y aún así la persona no reacciona, ya tienes una trazabilidad de que varias veces, pese a que descartaste todas estas condiciones, la persona sigue con la intención de tener ese bajo desempeño. Hasta ahí es que ya yo podría tener una prueba objetiva de que esa persona tiene culpabilidad o intención de seguir en esa condición. De nuevo, es una protección, porque al ver la integralidad de la persona no es solo blanco y negro, sino evaluar los detalles. Nos queda, creo que muchas cosas que podríamos conversar más sobre este tema, pero bueno, hemos alcanzado ya el tiempo del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, doña Judith, y hablar de este tema tan valioso para nuestros televidentes y para el colegio. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y también les damos gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa. Recuerde que nos puede ver todos los miércoles por Canal 59 o Canal 54 y Canal 19 a mediodía, o por Tele1 también, o seguirnos en nuestro Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica o nuestro canal de YouTube. Esperamos contar con su audiencia la próxima semana. Que estén muy bien.